Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas macetas pequeñas. Tienen 4 centímetros de diámetro y 4 centímetros de la altura. Las he utilizado en el video anterior, donde hemos hecho estos tulipanes. Y como me han llegado varios comentarios de cómo hacer la maceta, así que para hoy tenemos un tutorial paso a paso de cómo hacerla. Las macetitas son muy fáciles de hacer, son muy cómodas para poder colocar las plantas. Es simplemente clavar la planta dentro de la maceta. Materiales que he utilizado para hacer la maceta son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con agujas de 4 milímetros. Los dos hilos tienen que tener el mismo grosor. Una aguja de 3 milímetros o 3 milímetros y medio. Un poco de poliespan reciclado. Un trozo suficiente para poder recortar una base del tamaño de la maceta. Una aguja y tijeras. Primero vamos a hacer la parte de arriba. Entonces, con el hilo en color marrón formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 7 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tenemos que hacer 7 aumentos. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos y 7 aumentos. Después de hacer el último aumento todavía nos queda un punto. Este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Saltamos este punto y cerramos la vuelta en el punto marcado. Vuelta número 3. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. El motivo que vamos a repetir 7 veces es un punto bajo y un aumento. También empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos un punto bajo y en el siguiente punto hacemos 2 puntos bajos. Repetimos un punto bajo y 2 puntos bajos. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto marcado. Después de hacer esta vuelta deberíamos tener 21 puntos.
Vuelta número 4, subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. El motivo que vamos a repetir durante toda esta vuelta son 2 puntos bajos y un aumento. Primero tejemos 2 puntos bajos por separado y ahora 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto marcado. Después de terminar esta vuelta deberíamos tener 28 puntos bajos. Después de cerrar la vuelta hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto. Ahora vamos a recortar la base. Entonces, en un trozo de poliespan dibujamos el mismo círculo y lo recortamos. Para recortarlo podemos utilizar un cúter o un cuchillo bien afilado. Ahora vamos a hacer la parte de la maceta. La parte de la base vamos a hacer de la misma manera que la parte de arriba. Entonces formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 7 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta en el punto marcado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 2 hacemos un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 7 aumentos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 2, el motivo que repetimos 7 veces es un punto bajo y un aumento. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 4, el motivo que repetimos 7 veces son 2 puntos bajos y un aumento. Los aumentos nos tienen que coincidir en todas las vueltas. 2 puntos bajos y un aumento.
Repetimos el motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto marcado. Esta es la parte de la base. Ahora vamos a empezar a subir los laterales. Para los laterales vamos a tejer 5 vueltas sin aumentar. 5 vueltas o la cantidad necesaria para llegar a la altura de poliespan. Todas las vueltas empezamos de un punto de cadeneta, colocamos el marcador. La primera vuelta de los laterales vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, en el mismo punto, pero en la parte posterior. Y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Deberíamos tener 28 puntos bajos. Terminamos la vuelta, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto marcado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto y tejemos otra vuelta sin aumentar. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y el resto de las vueltas ya tejemos cogiendo el punto entero de la vuelta anterior. Continuamos de esta manera hasta llegar a la altura del poliespan. Llegamos a la altura deseada, colocamos el poliespan por dentro. Ahora la base de color marrón colocamos por encima. Subimos un punto de cadeneta como siempre. Podemos marcar el punto. Ahora vamos a unir las dos piezas. La pieza de la maceta vamos a tejer en punto entero y la pieza de color marrón vamos a tejer solamente la mitad del punto, la parte posterior. Y hacemos un punto bajo. Y repetimos. Cogemos el punto entero de la base de la maceta y la mitad del punto de la base de arriba y hacemos un punto bajo. Y aquí igual saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador y la última vuelta vamos a tejer en punto cangrejo. Subimos un punto de cadeneta. Punto cangrejo es como punto bajo, pero vamos a trabajar en el punto anterior. Vamos a trabajar hacia atrás. El primer punto de la última vuelta vamos a tejer en punto deslizado. Ahí empezamos a la vuelta. Cogemos el hilo, lo sacamos hacia adelante y cerramos los dos puntos. En el punto anterior cogemos el hilo y cerramos el punto.
Y continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Tejemos el último punto y ahora introducimos el ganchillo en el primer punto de esta vuelta. Aquí vamos a hacer un punto deslizado. Cogemos el hilo, lo sacamos hacia adelante y lo pasamos directamente por el punto. Cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja, tiramos de la hebra para cerrar el punto, enhebramos una aguja y el hilo escondemos dentro de la vuelta o dentro de la maceta. Y ya tenemos la macetita terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora. Así que cada vez que suba un vídeo nuevo, os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.